Hoy te voy a contar la historia verdadera de Ed y Lorraine Warren, los personajes detrás de las historias de películas famosas como El Conjuro, Annabelle y La Monja. Ed nació en 1926, Lorraine en 1927. Se conocieron años más tarde, en 1944, y 2 años después estaban casados y con una hija. Ed tuvo diferentes trabajos, desde chofer, acomodador de cine e incluso estuvo en el ejército por un tiempo. Pero lo que realmente quería era ser artista. En un principio, Ed se dedicó a pintar fachadas de casas y ofrecerlas a los dueños de las mismas. Pronto descubrieron que estas pinturas se vendían más cuando tenían elementos sobrenaturales, que supuestamente Lorraine veía. Así fue como empezaron con las investigaciones paranormales en 1952. En ese tiempo ellos eran desconocidos, incluso entre los habituales de estos temas. Ed se autodenominó demonólogo, pero no tenía ningún estudio que validara esto. Lorraine muchas veces aseguró que ella podía ver el aura en las personas, que descubrió desde niña estabilidad. Algunas veces las historias nos dicen que Ed también tenía algún tipo de poder paranormal y que veía fantasmas desde niños. Y otras, la misma Lorraine afirmó que Ed no entendía sus poderes. Well, he didn't have the gift, honey. He lived in a haunted house. He was brought up in a haunted house. So I had some understanding, but it was hard. It was hard for me to actually, I don't think it took him a long time to realize, oh, you really can do that. Who told you? Nobody told me. That's what he would say, trying to, I don't know if he was doing it out of jest or what he was doing, but I would say, yes, yeah, I guess it could be. Los Warren aseguran haber participado en más de 10,000 investigaciones. Haciendo una investigación diaria, que es extremo, hubiera necesitado 27 años, lo cual es absurdo, y más absurdo considerando que algunas les llevaban varios días. De estas investigaciones aseguraron tener material sorprendente, grabado tanto en video como en audio. De los supuestos 10,000 casos, hay unos pocos que sobresalen del resto. Y aún en estos, los datos no concuerdan, las historias difieren y las dudas surgen. La historia de Amityville se centra en la casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, New York. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia mientras dormía. Ronald primero culpó a un tercero, pero sus declaraciones presentaban contradicciones e inexactitudes. La policía terminó arrestándolo y fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El abogado de Ronald intentó usar el argumento de que mi cliente está poseído y el diablo le ordenó que lo hiciera, para presentar su apelación, como una forma de lograr que su cliente quedara libre de toda culpa. Ed y Lorraine Warren visitaron la casa y realizaron una investigación paranormal. Afirmaron haber sentido una presencia malévola en la residencia y realizaron sesiones de espiritismo para intentar entender y neutralizar las fuerzas que, según ellos, habitaban la casa, que en ese entonces estaba siendo habitada por George y Kathy Lutz. La familia Lutz aseguró que comenzaron a experimentar una serie de fenómenos paranormales al poco tiempo de haberse mudado. We went there that day, and I took a relic of Padre Pio in the house with me. A relic that came in the mail that day. That very day, it came in the mail. And I asked him to help me with discernment. I didn't know that house was demonic. I didn't know anything about it. I couldn't speculate that the house was haunted in any way, shape, or form. Just that we were called to investigate why one family were all murdered, another family moved in and fled. So Channel 5 News said, the viewers have a right to know what happened.
That's why we went to the house. So what do you think really actually took place in the house? Do you have any opinions Evil. on what? Evil. It's the personification of evil. Sin embargo, más tarde confesaron que habían inventado todo como una manera de conseguir fama y dinero, a sugerencia de los Warren. La fama mediática que obtuvieron al estar envueltos en ese tipo de juicios se juntó muy bien con la época del pánico satánico, logrando ser grandes impulsores de su carrera. Se le llama pánico satánico a una ola de miedo y paranoia que se extendió por Estados Unidos y otros países, México entre ellos, en las décadas de 1980 y 1990. Se basaba en la creencia de que existían cultos secretos de adoradores del diablo que cometían abusos, rituales, sacrificios humanos y otros crímenes horrendos. Canciones, caricaturas, juguetes, cualquier cosa podía tener sobre sí una historia que lo relacionara con el diablo o con algún culto demoníaco. Esta muñeca fue un regalo de una madre a su hija, Donna, una estudiante de enfermería en 1970. Donna y su compañera de piso, Angie, empezaron a notar que la muñeca se movía sola y dejaba notas con mensajes como «Ayúdanos» o «Sálvalo», el novio de Donna. También encontraron sangre en la muñeca y Lou tuvo una pesadilla, una visión en la que la muñeca lo estrangulaba. Donna y Angie buscaron ayuda de una medium y esta les dijo que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en ese departamento. Sin embargo, los Warren afirmaron que se trataba de un engaño y de un espíritu maligno que quería poseer a Donna. Los Warren se llevaron la muñeca a su museo, donde la encerraron en una urna de cristal. Esta historia tan fantástica nos presenta muchas preguntas. ¿Cómo puede una muñeca escribir notas si no tiene pulgares oponibles? Hasta, ¿qué pasó con Donna y Angie? Porque nunca han dado declaraciones y lo más importante, porque la muñeca nunca se ha visto que se mueva de nueva cuenta. ¿Por qué dejó de escribir notas? Las preguntas son nuestras amigas y son las que nos ayudan a descubrir las estafas. Esta historia contada por los Warren es solo eso, una historia que pudo haber sido inspirada por un caso de la dimensión desconocida. No hay datos que confirmen la existencia de las personas involucradas en este caso. Donna, Angie y Lou no existieron. No hay más referencia a esta historia más allá de la que nos cuentan los Warren. Y lo más importante, no hay ninguna evidencia real de que dicha muñeca esté poseída por algún supuesto demonio. Si realmente pudiera moverse, escribir notas o intentar matar a alguien, no debería estar en una urna para que alguien lucre con ella. Debería estar siendo investigada, ya que sería una prueba muy importante para la demostración del mundo paranormal. El caso de la familia Perron es mejor conocido por el nombre de la película que se hizo basada levemente en esta historia, es decir, El Conjuro. La familia Perron vivió por más de 10 años en una casa donde un espíritu malvado causaba toda clase de heridas a la señora Perron. Las niñas también aseguran haber visto fantasmas, tanto de un señor que las veía jugar como el de un niño que jugaba con ellas. Y estos son solo algunos ejemplos, pues la familia asegura que durante los 10 años que vivió ahí, pasaron por una multitud de eventos paranormales. Los Warren participaron en este caso en 1971, pero la verdad es diferente a la planteada en la película, pues al contrario de lo que se ve en la cinta, nadie les pidió su intervención. Ellos fueron los que quisieron participar, pero el señor Perron, que los consideraba charlatanes, les prohibió seguir investigando y tuvieron que abandonar el caso. La casa donde sucedieron estos hechos sigue en pie. Actualmente es un sitio de culto para los creyentes de lo paranormal, y es posible, bajo una nada módica cantidad, realizar una investigación paranormal o una fiesta. En cualquiera de los casos puedes llevar tu propio equipo o pedir prestado uno al personal de la casa. Con la ciencia detrás de los equipos de medición de fantasmas nos pondremos en otro video. Lo que sí tenemos por cierto es que con los ruidos, olores y ambiente de casa vieja se crea una experiencia perfecta para quienes les gusta creer en lo sobrenatural bajo la sensación del falso peligro. En los términos de la renta de este espacio, nunca vas a estar completamente solo ahí. Aunque no los veas, siempre va a haber alguien del staff dentro de la casa, por motivos de seguridad. Para el negocio, no para los visitantes. Tanto la casa como el bosque que la rodea está siendo monitoreada permanentemente a través de un sistema de vigilancia.
y nada pasa sin que los dueños se enteren. Así que podemos deducir que no es más que un parque de diversiones de terror. Piénsenlo, si realmente hubiera fantasmas en la casa, y la casa está siendo monitoreada a las 24 horas, y continuamente hay gente realizando investigaciones ahí, ¿qué sería lo más lógico? Convertirlo en un lugar de estudio serio donde a través de los años hayan recabado pruebas innegables y consistentes de entidades paranormales, o convertirlo en un lugar para fiestas y reuniones entre amigos donde solamente se escuchan y se sienten cosas raras, pero nada más allá de pasos, voces y detectores de campos electromagnéticos que se activan de manera dudosa. Si seguimos investigando la vida de los Warren, vemos una vida de estafadores cuyos delirios llegaron hasta la asombrosa hazaña de haber exorcizado a un hombre lobo. Hay que hablar de ellos como lo que son, una pareja de embaucadores que encontraron su mina de dinero explotando los miedos y las creencias de la gente, principalmente de los católicos. Entre su museo, los libros y principalmente las películas, los Warren ganaron mucho más dinero del que jamás recibieron los implicados en sus investigaciones. Y para que éstas se pudieran convertir en libros, recurrieron a escritores fantasmas que compilaban las historias de los testigos y las volvían una narración. Ray Garton fue uno de ellos, y él mismo declaró en una ocasión que le dijo a Ed que había problemas con las declaraciones, que las historias no cuadraban, a lo que Ed le respondió: bueno, están locos. Toda la gente que viera a nosotros está loca. Solo usa lo que puedas y haz el resto, que para eso te contratamos, porque eres un escritor de terror. Haz un libro de terror y que dé mucho miedo. La Sociedad Escéptica de Nueva Inglaterra tuvo algunos encuentros con los Warren, a quienes catalogaron de incapaces de entender el método científico o el mundo paranormal. Ed, además de ser una persona ignorante, siempre se mostró como una persona agresiva y conflictiva. Sobre él recaían acusaciones tanto de violencia doméstica como de pederastía. Los Warren fueron un fraude total. No presentaron evidencia real de la existencia de fantasmas, auras o demonios. Pero sí supieron lucrar muy bien con este tema. Las ganas de experimentar algo único son una parte muy importante de nosotros. El miedo a la muerte y a lo desconocido son sentimientos totalmente entendibles. Lo que no es entendible es lucrarse con esto a expensas de mentiras y fraudes.